Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿No son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, de Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor, la tierra está llena de tus criaturas. Le retiras el aliento y expira, y vuelve a ser polvo. Envías tu Espíritu y lo creas, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras, que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero el mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua del duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz a ustedes. Y diciendo esto,
Les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús. Jesús respondió: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Palabra del Señor. Domingo de Pentecostés, fiesta judía que sirvió de marco para la presencia de la promesa que el Padre nos dio en Jesús, su Espíritu Santo. Ese Espíritu que se sopló sobre el hombre hecho de barro y adquirió vida. Ese Espíritu que se sopla sobre los discípulos por parte del resucitado para ser enviados con fuerza a anunciar el Evangelio. Sí, ese Espíritu que viene sobre aquellos hombres temerosos, encerrados por miedo a evangelizar, a arriesgar la vida por anunciar el amor de Dios presente entre los hombres. Ese Espíritu que hace posible que esta iglesia de barro tenga hoy fuerzas para salir a anunciar que Jesús está vivo en medio de la iglesia. Una iglesia que no tiene conciencia de la presencia del Espíritu resucitado y que no pide todos los días el Espíritu de Dios, no descubre la presencia de Cristo resucitado en medio de ella. La iglesia sin el Espíritu Santo es un conjunto de seres humanos llenos de miedo, encerrados sobre sí mismos, viviendo de temores, rencores, envidia y sin capacidad ni fuerza de amar, perdonar como Jesús lo hizo. El Espíritu Santo es el protagonista, el alma, el que le da sentido a la iglesia y a la vida de cada miembro de la iglesia. Leer desde el Espíritu Santo la acción que Dios ha realizado desde el inicio de la creación. Ese Espíritu que iluminó a Abraham para manifestarse y Abraham descubrir la presencia del único Dios verdadero. Ese Espíritu que sostuvo a José la interpretación de los sueños. Ese mismo Espíritu Santo que guió a Moisés a la zarza ardiente y lo capacitó para realizar la tarea de liberar al pueblo de Israel. Ese Espíritu que a lo largo de la Escritura nos muestra a los profetas anunciando y denunciando de parte de Dios el amor al hombre y su pecado. Ese mismo Espíritu que sostuvo a David para ser rey y reconocer su pecado. Ese mismo Espíritu que viene sobre la Virgen María y hace posible que el Hijo de Dios se haga hombre en las entrañas virginales para realizar el envío del Padre, para que realice la voluntad del Padre de rescatar al hombre caído en el pecado. Ese Espíritu que hace posible la vida sacramental de la Iglesia, que es invocado sobre cada sacramento, para el perdón del pecado original, para la presencia real de Cristo sobre el pan y el vino, para el perdón de los pecados, para fortalecer al enfermo, para ungir al hombre que es enviado como Jesús a anunciar el reino de los cielos a través de una vida ministerial en el seno de la Iglesia. Ese Espíritu que es necesario para que los esposos vivan de verdad, precisamente el amor hasta que la muerte los separe. Ese Espíritu que hace que el confirmado deje los temores, deje el miedo y sea enviado como Jesús a anunciar la buena nueva,
Por eso Jesús recibe el Espíritu Santo en el bautismo, para ir a anunciar el mensaje del Padre, la libertad al hombre oprimido, la salud al hombre enfermo y todo lo que el Evangelio nos ha contado que Jesús ha hecho por la fuerza del Espíritu. Capacitado para luchar en contra del mal y vencerlo, la Iglesia debe tener el Espíritu Santo para poder ser la Iglesia misionera de Cristo. Sí, sobre este barro de la Iglesia, barro que está en los obispos, en los teólogos, en los sacerdotes, barro que somos todos. Y sobre este barro, hoy nuevamente, el Espíritu del resucitado está en nosotros, porque el que ha vencido la muerte sopla sobre nosotros ese nuevo aliento de vida para capacitarnos a anunciar la esperanza a un mundo sin esperanza, el amor a un mundo egoísta, la paz a un mundo que no la tiene porque no es capaz de perdonar y de amar como perdona y ama Jesús. Solo el Espíritu Santo nos hace presente a Jesús resucitado en el seno de la Iglesia, capacitándonos cada día para ir a cumplir con la voluntad del Padre. Feliz fiesta de Pentecostés, y solo tendrá buena fiesta el que se abra precisamente a la acción del Espíritu Santo. Sea alabado Jesucristo, y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.